Hola, nosotros somos el equipo 2 y estaremos presentando el tema de almacenamiento y procesamiento del material genético para la síntesis proteica. Primero empecemos por la introducción. El almacenamiento y procesamiento del material genético son procesos fundamentales en la biología molecular, ya que permiten la síntesis de proteínas esenciales para el funcionamiento celular y la vida. El material genético almacenado en el ADN contiene la información necesaria para la síntesis de proteínas esenciales para la vida. Este proceso ocurre en dos etapas. La primera es la transcripción, que es donde el ADN se copia del ARN mensajero, y la segunda, que es la traducción. El ARN es leído por los ribosomas para formar proteínas. Estas proteínas cumplen funciones clave en el organismo para formar estructuras, regular procesos y acelerar reacciones químicas. En este contexto, el estudio del almacenamiento y procesamiento del material genético no solo es esencial para entender el funcionamiento celular, sino también para el desarrollo de aplicaciones innovadoras en la ciencia y la medicina. Explicaré cómo se almacena el ADN en el núcleo celular. Bueno, la célula está compuesta por un núcleo, en el cual contiene la información genética, ya que es donde se encuentra el ADN. El ADN es una biomolécula que almacena toda la información hereditaria que poseemos y determina las características y el funcionamiento. El ADN o ácido desoxirribonucleico es un ácido hecho de nucleótidos, los cuales están compuestos por un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Como acabo de comentar, pues el ADN tiene dos cadenas, que estas están compuestas por azúcar y fosfato, que estas cadenas se unen a unas bases nitrogenadas, que es adenina, citosina, guanina y tiamina. Las bases se conectan entre sí, que es la adenina con la tiamina y la guanina con la citosina. El ADN se encuentra en el núcleo de las células. Hablando de las células eucariotas, este ADN está organizado de una manera muy condensada, formando a los cromosomas, que son estructuras organizadas donde se almacena la información genética, que fue heredada por nuestros padres. El ADN se encuentra en pares, en total tenemos 23, lo que cada uno tiene información que podemos heredar de nuestros papás, ya que uno se hereda de nuestro papá y el otro de nuestra mamá. Hablando de la reproducción sexual, el ADN está unido a proteínas llamadas histonas, que les dan una forma alargada como de un hilo, que a su vez se les conoce como platina, la cual contiene segmentos cortos de ADN que se les denomina como genes, que es información precisa sobre las características de un ser vivo, como el tipo de cabello, altura, el color de ojos, entre otros. Por último, el lugar que ocupa un gen se les llama locus. Transcripción. Consiste en copiar la secuencia de ADN de un gen para producir la molécula ARN, que se va a llamar ARN mensajero. Este saldrá de la membrana nuclear para llegar al ribosoma y comenzar la traducción. Para que el ARN mensajero pueda llegar al ribosoma, tiene que pasar una serie de procesos. Tenemos la estructura del ADN y llegarán unas enzimas llamadas helicasas, que cortarán la mitad del ADN, rompiendo los puentes de hidrógeno, teniendo como resultados dos hebras separadas. Una vez separadas, llegarán unas proteínas llamadas estabilizadoras y estas no dejarán que se peguen. Mantendrá estirado el ADN para que pueda llegar a ella la enzima ARN polimerasa. Estas realizan la transcripción genética creando una nueva hebra. Las hebras comenzarán a cerrarse y así quedará el ADN como estaba antes. Así obtendremos el ARN mensajero. Para que pueda salir el ARN mensajero de la membrana nuclear, tendrá que pasar por otro proceso que será la maduración. El ARN mensajero tendrá que hacer el proceso de corte y empalme, también conocido como splicing. El ARN mensajero tiene una parte en su estructura llamada intrón y esto se tendrá que eliminar. La parte del centro será eliminado gracias a la enzima de restricción y solo quedan los exones, que esta parte sirve para sintetizar las proteínas. El ARN mensajero necesita cap y polia. El cap ayudará a entrar al ribosoma, que es como una llave, y la polia nos ayudará a protegerlo de las RNasa, con la finalidad de poder salir de la membrana y llegar al ribosoma, y esto nos ayudará a sintetizar las proteínas. La traducción comienza en el citoplasma con la subunidad menor del ribosoma, que es una de las dos unidades que lo forman, ya que la otra es la subunidad mayor. El ribosoma está compuesto por ARN ribosomal y por proteínas. La subunidad menor se acopla al ARN mensajero a través del extremo 5', donde se encuentra una estructura conocida como cap. Este acoplamiento es facilitado por proteínas llamadas factores de iniciación. Una vez acoplado, la subunidad menor se desplaza a lo largo del ARN mensajero hacia el extremo 3' hasta encontrar el codón de iniciación, AUG, que codifica para el aminoácido metionina. Este es el primer codón que siempre se lee en la síntesis proteica. Tras encontrar el codón AUG, los factores de iniciación se liberan. Luego entra en juego el primer aminosil, que es un ARN de transferencia, unido a un aminoácido específico. El ARN de transferencia es una molécula de ARN encargada de transportar aminoácidos hacia el ribosoma. La unión de un aminoácido a su ARN de transferencia correspondiente es catalizada por la enzima aminosil ARN transferencia sintetasa. Utilizando la energía proveniente de la hidrólisis del ATP, el aminosil ARN de transferencia que transporta metionina se une al codón AUG mediante su anticodón. Un anticodón es una secuencia de 3 nucleótidos complementarios al codón del ARN mensajero. Un ejemplo es el AUG en el ARN mensajero que se une al UAC del ARN de transferencia. Debemos recordar que la adenina se empareja con el uracilo y la guanina se empareja con la citosina mediante puentes de hidrógeno. La subunidad mayor del ribosoma se acopla completando la estructura ribosomal y marcando el inicio de la siguiente etapa, que es la enucleación. Cada 3 nucleótidos del ARN mensajero identifican un aminoácido.
un ARN de transferencia con un anticodón complementario entra al ribosoma y aporta su aminoácido. La enzima peptidiltransferasa une los aminoácidos mediante enlaces peptídicos formando una cadena. El ribosoma avanza codón por codón desplazando el ARN mensajero y liberando los ARN de transferencia usados. Cuando la ribosoma encuentra un codón de stop como un UAA, UAG o UGA, la traducción se detiene. Factores de liberación separan la cadena polipeptídica del ribosoma y la proteína recién sintetizada se pliega y puede sufrir modificaciones antes de ser funcional. Síntesis de proteína. ¿Cómo se ensamblan los aminoácidos en una proteína a partir de una información genética? En el ser humano hay 20 tipos distintos de aminoácidos que forman las proteínas. Moléculas del ARN de transferencia llevan esos aminoácidos hacia el ribosoma. El ARN mensajero se lee de a 3 bases por vez. A medida que cada triplete o codón se lee, el ARN de transferencia entrega el aminoácido correspondiente. Este se agrega a una cadena de aminoácidos y una vez que el último aminoácido es agregado, esta cadena se pliega formando una compacta estructura que es la proteína. A todo este proceso se le llama traducción. Conclusión. El almacenamiento y procesamiento del material genético son procesos fundamentales para la vida. La información contenida en el ADN no solo determina las características de los organismos, sino también dirige la síntesis de proteína, esenciales para el funcionamiento celular. A través de la transcripción, el ADN se convierte en ARN mensajero, permitiendo que la información genética salga del núcleo. Luego, en la traducción, los ribosomas interpretan este código y ensamblan proteínas con la ayuda del ARN de transferencia. Este flujo de información, conocido como el dogma central de la biología molecular, es crucial para la expresión genética y la diversidad biológica. En resumen, el ADN no solo almacena la información de la vida, sino que su correcta transmisión y traducción garantiza que cada célula funcione adecuadamente, permitiendo el desarrollo y el mantenimiento de los organismos vivos. Gracias por su atención, ojalá les haya gustado mucho el video y que tengan lindo día.